Muy bien, y es hora de pasar a nuestra primer intervención de hoy. Tenemos a la maestrísima Lourdes Almeida. Nació en la Ciudad de México en 1952. Es una de las autoras más versátiles de la fotografía mexicana contemporánea. Se han publicado 13 libros monográficos con su trabajo de autor. Desde 1978 a la fecha, ha tenido más de 100 exposiciones individuales y más de 300 exposiciones colectivas alrededor del mundo en importantes museos. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Cámara de la UNESCO. Sus fotografías están en colecciones privadas en importantes museos como el Houston Fine Arts Museum, National Museum of Mexican Art, Chicago, Estados Unidos, Museo de Arte Moderno de México, la Fototeca Nacional de INAH de México, entre otros. Es un verdadero honor tener en este momento a una fotógrafa que además se preocupó por sus antecesoras y hoy nos viene a hablar de ello. Surciendo la historia fotográfica de fotógrafas nacidas antes de 1920. Los dejo en la grata compañía de la maestra Lourdes Almeida. Ustedes me dicen si ya hablo. Perfecto. Maestra, y me apagan por paz estas lucecitas, gracias. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes, les agradezco a todos su presencia, sobre todo agradezco al colectivo Lente y Café que me hayan invitado a estar con ustedes. Y bueno, estamos entre colegas y voy a pasar a compartir pantalla para platicarles de este proyecto que yo creo que era muy necesario y muy importante en este momento. Nada más quisiera que me dijeran si me están escuchando, porque esto de la virtualidad uno nunca sabe qué pasa. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto, muchas gracias, buenas tardes. Paso a compartir, espero que todo se vea bien. Pues bueno, me voy a ir como hilo de media, aunque mucha gente ya no entenderá qué es eso, pero para que nos dé tiempo de abarcar todo lo que les quiero decir. Este proyecto surge porque aprendí la fotografía o la historia de la fotografía a través de nombres masculinos. ¿Y las mujeres? ¿Dónde estaban las mujeres? Entonces, bueno, este es un proyecto de compilación y voy a platicar cómo lo fui realizando. Como les dije, la historia de la fotografía se ha escrito solamente con nombres de hombres, pero yo quería saber algo más sobre las fotógrafas. ¿Cómo es posible que no hubiera mujeres? Entonces me di a la tarea de buscar. Los objetivos eran hacer una compilación para impartir un seminario en línea y luego del seminario surgió la idea de que esto tenía que quedarse en un libro. Y esa ilusión, después de 5 años, ya es realidad. Estamos imprimiendo el segundo volumen. Ahora, ¿por qué justificar? ¿Cómo justificar esto? Resarcir el hecho de la invisibilización que hemos vivido las mujeres en la historia de la fotografía. En la historia se mencionan algunos nombres de fotógrafas del siglo XIX, también minimizando su labor, mencionándolas como aficionadas o como mujeres ricas ociosas. La jurista Carmen Calvo dice: las mujeres estamos cansadas de ser pioneras constantemente, ya que esto nos debilita. El formar parte de una genealogía nos hace más fuertes.
Para esto propuso una campaña en 2021 dentro del Parlamento Europeo en apoyo a las mujeres científicas titulada No More Matildas, en honor a la activista Matilda Joslyn Cage, la primera en denunciar que se haya ignorado los hallazgos de las mujeres. Para mí, este proyecto es la genealogía de las fotógrafas. ¿Qué criterios tuve para hacer el proyecto? Cualquier mujer que hubiera tomado fotografías en el lapso mencionado sería tomada en cuenta. El lapso mencionado es entre 1790 y 1920, o sea, ya hace más de 100 años. La cronología se realizó a partir de la fecha de nacimiento de las fotógrafas, no de la fecha de actividad de su trabajo. Incluir a fotógrafas de todo el mundo, dando prioridad a las mexicanas y latinoamericanas, a pesar de que la información es muy escasa y de que ha sido muy difícil encontrar las fechas de nacimiento y de función, y en ocasiones lo único que se tiene es una fotografía. Esto es muy importante. ¿Cuál era la situación legal de las mujeres en el siglo XIX? No podían administrar sus propios bienes en el matrimonio. Los derechos de las mujeres no existían. Estaban totalmente sometidas a lo que el pater familia decidiera, ya que así lo dictaba la ley, al menos en México. No podían heredar si estaban casadas. No tenían derecho a tener una cuenta bancaria. No tenían derecho a tener un negocio propio a su nombre. ¿Cuál era el contexto social y político sobre el cual se desarrollaron las fotógrafas? No podían votar. No podían estudiar sin permiso de su padre o esposo. No podían vestirse como quisieran. El uso de pantalones estaba prohibido. No podían brillar con luz propia. Para realizar cualquier trabajo implicaba el doble de esfuerzo y no era reconocido. Al contrario, eran muy criticadas. No podían ejercer el derecho a la planeación familiar. ¿Y cuál era la postura de los fotógrafos hacia ellas? Era normal que las esposas, hijas o hermanas colaboraran en los estudios fotográficos, inclusive hicieran gran parte del trabajo, pero por supuesto no se les daba el crédito correspondiente. Inicié mi búsqueda con la revisión bibliográfica que tenía a la mano. Este proyecto lo hice en pandemia. La pandemia fue algo muy fuerte para todos nosotros y sin embargo para algunos nos resultó muy útil ese encierro. Yo afortunadamente en ese momento tenía algunos libros de historia y me di a la tarea de consultar cuántas mujeres mencionaban en esos libros. Y ustedes aquí podrán ver rápidamente, ahora sí que vean, a veces hay un 17%, y este es este libro de The Family of Man, es en el que más mujeres incluyeron. Pero ¿qué tal en el libro de Pioneros de la Fotografía de Aaron Sharp? Se menciona una mujer. Y así podemos seguir viendo libros de fotografía que las mujeres no se mencionan. He de aclarar que el libro que ustedes están viendo de historia de la fotografía en Colombia no lo tenía yo en 2020. Lo adquirí después y me costó muchísimo trabajo que me lo mandaran de Colombia a México. Afortunadamente ya eso está cambiando mucho. Pero aquí pueden ver ustedes que realmente las mujeres no existíamos en la historia de la fotografía. Y también busqué referencias en sociedades de fotografía, sobre todo que trataran algunas la época que me interesaba. Esta Royal Photographic Society en Londres
era muy conocida y solamente había un 0.002% de mujeres. En Photosession, que todos los que hemos estudiado fotografía la conocemos muy bien, de 116 miembros, 19 eran mujeres. En Photolig, que eran muy poquitos miembros, bueno, no, ahí tenían muchos, 84 miembros, había solamente 20 mujeres y les voy a decir una cosa. Las mujeres en Photolig eran las que hacían la chamba fea. Eran las que daban las clases, las que tomaban las notas, las que organizaban la oficina, porque al ir leyendo las biografías de muchas de estas mujeres me he dado cuenta de eso. Luego tenemos F64, que también es otra sociedad que fue muy conocida, y ahí de 11 miembros, 4 eran mujeres. Doy un salto a la agencia Rapo, que ahí sí fue una agencia que duró muy poco por la guerra y el 40% eran mujeres y son fotógrafas que aparecen en el proyecto. Y aquí empieza algo muy interesante. A lo mejor ustedes no sabían de la existencia de Alliance Photo. Fue una agencia en Francia donde hubo 7 miembros y la fundadora fue una mujer. Y esa mujer, Marie Eisner, fue la que fundó la agencia Magnum. Y aquí me tomo una libertad de aclarar esto, porque es cuando yo hago muchos corajes últimamente. Yo acabo de adquirir este libro de Magnum Manifesto, porque acaba de salir. ¿Y por qué hago corajes? Porque cada vez que oigo que mencionan quién fundó la agencia Magnum, jamás mencionan ni a María ni a Rita. Y resulta que fueron las primeras presidentas, las que organizaban todo, las que estaban en la oficina, y tal vez por eso ya no las consideran fotógrafas, pero las dos eran fotógrafas. Entonces, yo tengo un, una animadversión contra Robert Capa, que además no se llama Robert Capa. Ese fue un seudónimo que usaron Gerda Taro y Erno Friedman, una alemana y un húngaro que se unieron y Gerda Taro trabajaba para Alliance Photo y así es como ahí inscriben a Robert Capa, este seudónimo que hicieron entre los dos, y es como ya se queda él con el nombre de Robert Capa, Erno Friedman. Entonces, fíjense esta agencia que empieza con 7 miembros, 2 mujeres, 5 hombres, era un 28%. ¿Cómo fueron aumentando algunas mujeres? Pongo nada más estos ejemplos leves, 1948, pero ¿qué tal en 1960? Ya era Club de Toby, ya no había mujeres. Las mujeres las borraron. Giselle Freund abandona la agencia porque no le interesaba pertenecer. Por ejemplo, Dorotea Lange nada más era colaboradora. Y lo curioso es que hoy la directora de la agencia Magnum es una mujer y la anterior también fue una mujer. Ahora seguimos con lo de mi libro, Análisis de fuentes. ¿Cómo iba a obtener yo esa información? Pues a través de la revisión de libros de fotohistoria, revisión de libros de fotógrafas, revisión de listas especializadas en fotógrafas, revisión de artículos sobre fotógrafas, tanto publicados en papel y en línea. Y por supuesto la triangulación de la información. Ustedes se habrán dado cuenta que en línea hay muchas mentiras. Y ahora con la inteligencia artificial, más mentiras. Entonces siempre hay que estar tratando de triangular la información para saber si todo lo que leemos es cierto.
Y por ejemplo, en muchas listas de fotógrafas que encontré en internet, em, lo que encontraba es que había muchas fotógrafas, había varias mujeres, pero no pertenecían a la generación que me interesaba o en la que yo quería trabajar. Entonces también me di a la tarea de buscar libros de historia, pero que nada más fueran de mujeres. En aquel entonces yo tenía nada más el libro de Christian Bouqueret de Francia y el de Women on Women, el primero que ven aquí. Y al estar buscando en internet, me di cuenta de que me arrojaba información sobre otros libros. Y eso sí, tengo que agradecer al el cambio en nuestro mundo, de que tenemos la oportunidad de que las cosas te lleguen por línea. O sea, yo tuve la oportunidad de poder comprar varios libros de historia de las mujeres en línea. Desgraciadamente, por ejemplo, este gran libro de Naomi Rosenblum, yo no lo conocía y también me di cuenta de que a lo mejor yo también tenía falta de interés, ¿no? Las personas vamos cambiando con el tiempo. Para mí ahora es importantísimo el saber más y más de las mujeres. Y el único libro que en ese entonces también se empezó a conocer fue el de Alejandra Niedermayer de Argentina, pero que tiene una información pues bastante truncada, muy interesante, pero que ha cambiado mucho. También quiero hacer esta aclaración. En los libros de historia, por ejemplo, el de Alejandra Niedermayer o el de José Antonio Rodríguez, en los tiempos que ellos hicieron esos libros, era muy difícil encontrar la información requerida. Entonces esto ha cambiado y la historia, conforme uno va encontrando diferentes documentos en el que podamos saber si nuestra información es correcta, pues los libros de historia también van cambiando. No sé si entre el público hay historiadores, pero eso nos pasa todos los días. La historia se va transformando y cambiando. Y por ejemplo, a mí el libro de José Antonio Rodríguez, ese sí yo lo tenía porque José Antonio fue muy amigo mío, en paz descanse. Para mí fue una joyita en este proyecto. Y el libro de Cecilia García Krinsky también es una joyita, pero la mayoría de las fotógrafas mencionadas somos contemporáneas. Y actualmente se está dando que hay muchos libros o aparecen más seguido libros que mencionan solamente a mujeres, lo cual es para mí un lujo y como sabrán uno trata de hacer una compilación, una investigación y todos los días sale nueva información, eso es una locura y los libros tienen su momento, ¿no? Tenemos como quien dice, perdonen que utilice el inglés, porque yo sé que los colombianos son muy puristas en el idioma. Yo en París tuve la ventaja de tener una compañera colombiana y aprendí que en Colombia sí hablan bien el español. Los mexicanos somos un desastre. Discúlpenme, todo lo que yo decía nunca existía en el diccionario. Y todo lo que mi amiga Raquel decía, todo era perfecto. Entonces, voy a usar un anglicismo, por eso era la disculpa. Los libros tienen un deadline. Entonces, cuando ya está todo armado, ya no se puede meter más información. Eso es tristísimo y frustrante para los que compilamos y los que hacemos los libros, ¿verdad? También lo que me ayudó a mí mucho fue la investigación en libros de fotografía que yo tenía. Yo siempre he sido un amante de los libros, gasto todo lo que gano en libros, siempre digo que ya no voy a comprar más. Primero porque no siempre tengo dinero y segundo porque ya no tengo dónde ponerlos y eso es mentira.
siempre sigo comprando libros. Bueno, como verán, encontré varios libros, yo tenía, y por ejemplo, no sé si ustedes tengan la fortuna de conocer esta revista Alquimia, que le edita el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología en México, y todos los números de Alquimia están en línea. Los pueden consultar en línea, es gratuito y eso sí, es una maravilla. Entonces, el flujo de trabajo, ¿cómo se dio? Empecé haciendo listas. Escribía listas por países y por orden alfabético. Traté de organizar los capítulos. Esto tengo que aclararlo. Este es un libro de autogestión. Nosotros lo hemos metido en línea para adquirir el dinero y así poder imprimirlo. Cuando tú haces un libro de autogestión y no le debes dar ninguna, o sea, no te están imponiendo ninguna regla, pues es una gran ventaja. Uno puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Qué pasa con esto? Pues yo soy fotógrafa. Yo veo la vida de la fotografía muy diferente a los historiadores y yo organicé los capítulos como yo como fotógrafa los entendía mejor. Aunque muchas fotógrafas hagan varias cosas, traté de meterlas en ciertos capítulos porque me gustaba más su trabajo y a veces tuve que modificarlo porque no conseguía yo las imágenes para publicarlas. Esa es otra cosa, es algo a lo que me he enfrentado, que yo puedo ver en línea y darles a ustedes una plática y todo y no va a haber problema, pero ya para publicarlo hay mucho problema. ¿En qué sentido? En que pues necesitamos los permisos. No todo está libre de derechos de autor. Claro que por el tipo de autoras que yo estaba integrando, hay muchas fotografías libres de autor libres de derechos de autor, pero muchas otras no. Y de cantidad de fotógrafas famosísimas, por ejemplo, de Julia Margaret Cameron del siglo XIX, pues algunas de sus principales fotos pertenecen a agencias como Getty y te las cobran. Hay museos que sí nos dieron el permiso de hacerlo gratis y esto también encarece mucho el libro. Pero bueno, todo esto para encontrar esta cantidad maravillosa de 734 fotógrafas. A ver, todos los que me están escuchando, hagan memoria. Del siglo XIX, ¿sabían a lo mejor de 3 fotógrafas? O de una, o de 5, ya yéndonos así, wow, 5 fotógrafas. Pero haber encontrado en estas fechas 734 fotógrafas, a mí me parece algo verdaderamente increíble. Nunca me imaginé lograr esto. Y por supuesto, ahora lo más importante es poder compartirlo con ustedes, con todos los latinoamericanos, con todo el mundo. Uno quisiera tener todas esas posibilidades. Ahora, ustedes verán que es un libro. Ay, yo no sé no sé si ustedes sepan, pero creo que hay una gran sorpresa y va a haber una rifa del libro, del libro para que vean que lo que estoy diciendo no es mentira. El libro es una chulada, quedó precioso, quedó muy bien impreso y el segundo volumen tengo la ilusión de que quede igual. Entonces, estos son el índice, los capítulos en los que dividí el primer volumen. Por supuesto, la mayoría en el siglo XIX hacían retrato en estudio. Encontré 121 fotógrafas y yo estoy segura que debe haber muchas más. Las científicas a lo mejor no todas sean precisamente científicas, no hay muchas botánicas, muchas que no son tan científicas, pero como Mary Clark. A ver,
Esta mujer fue la primera que hizo las fotografías de Saturno antes que cualquier hombre. Y acabo de ver ahorita un libro de historia de la fotografía que acabo de adquirir, aunque ya es viejito, y sacan fotografías de Saturno hechas por un hombre, nunca por una mujer. A ver, ¿por qué pasan estas cosas? Y esta gran fotógrafa que también fue pionera en los rayos X, que murió de envenenamiento por la utilización de plomo, pues creo que es plomo, ¿no? Lo que pasa con los rayos X. Pero este es un capítulo hermoso. En el siglo XIX había muchas pictorialistas y principios del XX, entonces por eso creí conveniente hacer un capítulo con pictorialistas. La vida cotidiana y familiar era importantísima. Qué maravilla que haya habido mujeres ociosas, como nos decían, que se hayan dedicado a fotografiar la vida cotidiana, porque nos muestran cómo éramos todos en el siglo XIX. Y aquí en vida cotidiana y familiar, de repente, si hay alguna chilena, de repente, si hay alguna peruana, aunque entran en el segundo capítulo por cómo organicé las imágenes. Este es un capítulo que para mí es muy importante, aunque mucha gente no lo entienda. Claro, ahora todo el mundo se toma selfies, ¿no? Y ahora sí más me entenderían de qué se trata. ¿Y yo por qué le llamo autorrepresentación y no autorretrato? Porque también en el siglo XIX había muchas mujeres que tenían la idea de lo que querían o cómo querían que se les representara e iban con un fotógrafo. Y ese fotógrafo les hacía las fotos que ellas decidían. Y por eso mejor pensé que quedaría el título de autorrepresentación. Y bueno, esta mujer, Na Kulwick, es tan loca su historia, que se hizo una película con su vida. Búsquenla, se van a ir de espaldas. Es un personaje fuera de serie. Y cuando vemos que cuando nació en 1833, ella era sadomasoquista. No estoy inventando. Ese era su tema. Entonces sus fotos tenían que ver con eso. Y es real, no es inventado, no es una película, es una mujer que existió. Entonces, ¿qué pasa con estos libros y qué pasa con estas cosas? Pues es que este libro, no sé si a todos, no sé si todos los que me escuchan sean como yo, pero a mí el chisme me fascina, queridos. Me encantan los chismes. Entonces, leer este libro es como leer no pequeñas biografías, sino pequeños chismes. Y hay unos chismes encantadores y que uno no da crédito de que haya sido posible que existieran esas mujeres, las viajeras y exploradoras. A ver, estas mujeres son fuera de serie. Lo que yo diga no tiene parangón. A ver, es, esta mujer, Alejandra Neal, Alejandra David Neal, de plano, se fue al Tíbet y se quedó allá en el Tíbet, cuando las mujeres no podían ni siquiera salir solitas a la calle. Y aprendió tibetano, y aprendió, en fin, una maravilla de historias. Y la mujer de la derecha, Jane Dieulafoy, pues tuvo que pedir permiso de transvestismo para poder usar pantalón. Ella estaba casada. No es que fuera lesbiana, estaba casada, pero como era también la metí en exploradora, aunque era una científica, porque era una arqueóloga, pues imagínense hacer arqueología con un, un vestido que pesa, a ver, estos faldones y estas vestimentas que pesan a veces 10 kilos o más. Digo, oye, y que se te mete en la arena por todos lados.
como esta exploradora maravillosa, Smith Peck, que ella se impuso y de repente dijo, yo dejo de usar estas faldas y estas fachas, y se puso una especie de pantalón bombacho, y en vez de aplaudirle por sus logros de llegar a estos picos más altos en Perú, la criticaron porque usaba pantalón. Imagínense a lo que se tenían que enfrentar las mujeres. O Alexine Tine, que era una holandesa muy rica que se va a explorar a África y que quería cruzar el desierto del Sahara. Y antes de que pudiera lograrlo, fue asesinada por sus guías Tuareg. O sea, son mujeres fantásticas, se van a encontrar unas historias que no van a dar crédito. Este es un capítulo que a mí me conmovió mucho. Primero, nunca me imaginé que había fotógrafas de guerra y menos en las fechas en las que yo estaba buscando. Pues sí, sí hay fotógrafas de guerra, y sí nos encontramos con que aquí aparece Gerda Taro, y sí nos encontramos con que además estaban muy cerca, muchas de ellas murieron haciendo su trabajo, como es el caso de Gerda Taro, que muere aplastada. Fue un accidente, eso sí, por un tanque. O como el caso de Vicky Chapel, que seguramente ustedes ni siquiera saben que existía. Ella estuvo en muchas guerras y murió en la guerra de Vietnam. Murió por una bomba. Entonces, muchos hombres dicen, entre ellos Capa, que pues que hay que estar cerca para que te crean. Pues estas mujeres estuvieron tan cerca como él. Y bueno, aquí tenemos también el caso de una mexicana, de Sara Castrejón. Aquí hay una fotografía de una coronela que dicen que la vistió para la foto, porque pues, obviamente la coronela no andaba con estas ropas en la revolución. Pero bueno, eso lo encontrarán en este libro donde cuento estas historias. Pero esto lo puse especialmente porque pues ustedes me están haciendo el honor de escucharme y estamos ahorita en Colombia. Y no sé cuántos de ustedes sabían que existía Amalia Ramírez Ordóñez. Ella tomó esta foto en Polo Negro en 1901. Cuando yo supe de ella, fue a través de este maravilloso libro que mencioné antes, pues ya había salido el volumen 1 y ella la incorporé en el volumen 2 como fotoreportera. Pero vean qué maravilla de foto. La fotografía debe ser mucho mejor de lo que ustedes están observando ahorita, pero pues muchas veces uno no logra tener las cosas en la mejor calidad. Pero eso nos da pie a querer saber más, investigar y a preguntarnos entre nosotros, ¿y dónde están las fotógrafas del siglo XIX de nuestra ciudad, de nuestras pequeñas poblaciones, ¿no? Este es otro capítulo que era muy importante para mí porque yo hago foto construida básicamente. Y pues está esta maravillosa mujer Greta Stern, que ella era europea y va a hacer su vida en Argentina, pero los collages que ella hace son una joya. Y bueno, tenemos a la ilustre mexicana Lola Álvarez Bravo, que para nosotros es una de nuestras glorias nacionales y que ella hacía de todo. Una mujer maravillosa. Luego hay otro capítulo que es ilustradoras del libro, que también es algo muy inusual, muy poco conocido. Y en este capítulo, aunque hay muy poquitas fotógrafas, hay fotógrafas que ellas solitas inventaron esto y a través de fotos educaban a niños y hacían libros para niños. Y bueno, pasamos al capítulo 2, al volumen 2, que es el que está ahorita en la imprenta, y yo muy emocionada con esto. Eh,
En este volumen 2 vamos a encontrar a fotógrafas de paisaje que hacían unas maravillas y no pueden haber pasadas desapercibidas, como Geneviève Disdery. A ver, donde cuando ella se casa con Disdery, ella ya era fotógrafa. Y conocemos nada más al ex marido, porque ya se separó de él. En fin, el chisme lo encuentran en el libro. No, pero hay magníficas fotógrafas de paisaje en este capítulo. Y bueno, el desnudo es uno de mis capítulos favoritos de este segundo volumen, porque también, ¿qué sucede eh, en esto de la fotografía? Ruth Bernhard, ni siquiera, ¿quién sabe de Ruth Bernhard? Muy pocas personas. Es para poner, como muestra un botón, ¿no? Para poner un ejemplo. Ansel Adams dijo que era la fotógrafa en general que había hecho los desnudos más hermosos que él jamás había visto. Ruth Bernhard se enfrentó a todo, porque cuando quiso hacer un libro de fotografía, le dijeron, no, solamente Ansel Adams vende libros de foto en blanco y negro. Nadie más vende libros. Pues ella logró hacer su libro también autogestionándolo y ese libro ahora no lo puedes conseguir. Y como ella, hay muchas otras fotógrafas. Tenemos, yo quería que hubiera sido nada más retrato moderno, pero siempre seguían saliendo fotógrafas que yo no había encontrado antes y por eso cambia las fechas, ¿no? Pero claro, aquí ya cambia un poco el estilo de fotografía porque ya no todo se hace con placa de vidrio, que era complicadísimo, ¿no? Ustedes comprenderán que salir a trabajar con una placa de vidrio es algo fuera de serie. Tenemos fotoperiodistas y aunque claro, están fotoperiodistas como Dorothea Lange, también quiero de repente mostrar que hay otro tipo, hay otras menos conocidas que hacían maravillas, como fue Hila, que inclusive murió también en la India con en un accidente retratando animales. Y van a encontrar, pues bueno, 56 fantásticas fotoperiodistas, tenemos danza y teatro, que para nosotros los fotógrafos es muy importante hacer estas diferencias porque yo empecé mi trabajo de la chuleta, yo diferencio mi trabajo de autor al trabajo de por el que vivo. Y cuando yo empezaba a hacer fotografía, la chuleta, yo me dedicaba a retratar obras de teatro y danza. Hay fotógrafas maravillosas en esta época y este también es un capítulo increíble, el de moda, fotografía industrial y fotografía de publicidad, porque aquí nada más se habla de los hombres. Y otra vez quiero hablar de algo, para muestra un botón, decimos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, no sé cuántos de aquí conozcan a mi maestro, Oscar Colorado, aunque es mucho más chavo que yo digo que es mi maestro porque es una persona que conoce muchísimo, es un gran estudioso de la fotografía y bueno, yo no saben cuánto lo estimo. Él una vez estaba dando una plática de cómo Avedon se aventuró, que fue el pionero, él decía que fue el pionero en sacar a las modelos a la calle y todo. Por primera vez no estuve de acuerdo con mi gran amigo Oscar Colorado. Y después le mandé esta foto yo a Oscar. Y le dije, fíjate Oscar, que nada más te cuento que cuando Luis Wolf, que es estaban al mismo tiempo, en el mismo momento, ella y Avedon en París, haciendo fotos de moda para Dior. Aquí, yo no estoy inventando, ahí está
la foto está tomado el mismo vestido desde un punto de vista diferente, solo que Luis tenía 52 años, tenía no sé cuántas portadas publicadas. Ella ya había tomado muchas fotografías en calle con modelos, o sea, fuera de estudio, ¿no? Avedon tenía 24 años y tenía 2 años de trabajar en Harper's Bazaar. Ustedes tomen su decisión. Fue el pionero, Avedon. Y esto es a lo que quiero que se visualice. ¿Quién conoce a Louis Dalgour? Nadie, nadie. Y lo que no se nombra no existe. Vamos a nombrar a estas grandes mujeres para que vuelvan a existir. Yo no quiero, a ver, yo adoro a Ábedo, tengo todos sus libros, admiro su trabajo. A lo mejor era mucho mejor que Luis, pero no era el pionero, es a lo que me refiero. No se trata de quitarle a nadie su lugar, se trata por eso de surcir y aumentar y que también se cuente la historia de las mujeres. Otro capítulo que aparece en el volumen 2 son humanistas o calle. Le quise poner calle porque ahora sí se dice hacer foto de calle. Yo admiro mucho a la gente que hace fotografía de calle y para mí las humanistas son las documentalistas, como nuestra gran fotógrafa Graciela Iturbide, que obviamente no entra en estos libros. Bueno, no entra ni siquiera mi otra fotógrafa, la que amo, que es Mariana Jampolsky, porque nació en 1923. Graciela es de 1942 y como verán, a mí eso de las fechas me encanta. Hay gente que ni sabe qué fecha nació y yo metiéndome en la fecha de tantas mujeres, ¿no? Eh, También el capítulo de obra personal para mí es importantísimo. Y aquí hay otro caso, Margaret Mather. Fue una de la segunda esposa ay, se me fue el nombre, ¿ven? Estas, lapsus que tiene ahorita de Weston. ¿Quién habla ahora de Margaret Mather? Eran socios, ella fue famosísima, ahora nadie habla de ella y era una excelente fotógrafa. Y cuando conoció a Weston, ella ya era fotógrafa y era muy conocida. Cuando Weston la abandona para irse con Tina Modotti, otra gran fotógrafa. Bueno, pero esa es la vida y son los chismes, que son también muy padres, la verdad, ¿no? O este es un capítulo también que es muy loco, muy interesante. Yo sé que el cine no es fotografía, pero siento que las cinefotógrafas, y luego digo cineastas, tienen mucho que ver con la imagen. Entonces, para mí era importantísimo meter esto. Y bueno, esta historia de Alice Guy, ahora Alice Guy Blaché, se ha vuelto últimamente un personaje importantísimo en la cinematografía, porque ella sí es pionera, ¿eh? Igualitita que todos los pioneros de la fotografía, un personaje fuera de serie. Y también aquí tenemos unas mujeres mexicanas, las hermanas Ehlers. Bueno, uno va encontrando unos personajes maravillosos eh, en estas búsquedas. Y acaba o concluye mi libro con este capítulo de Bauhaus en el que cuando uno está haciendo estas investigaciones le da a uno mucho coraje. Miren, yo crecí como fotógrafa creyendo que Laszlo Moholy-Nagy era guau, hasta que conocí a Lucía, su exmujer. Lucía era la fotógrafa. Lucía les enseñó a todos fotografía, o al menos a Laszlo le enseñó fotografía. Lucía tuvo que pelear cuando se separa de ello, no solo de Laszlo, sino se sale de la Bauhaus y se va a vivir a Londres. Ella tiene que pelear sus derechos, porque ella fue la que hizo todas las fotos que dieron a conocer a la Bauhaus. Y no le querían dar sus derechos y lo logró que le dieran sus derechos. Entonces,
como estas historias, hay muchas más en el libro. Y bueno, pues yo casi ya para concluir y si quieren hacerme alguna pregunta, les muestro cómo quedó la página de nuestra colombiana maravillosa. Vean qué fotografías. Ella nació en 1865. Vean qué joya. Y bueno, como ella, no hay muchas colombianas. Está, aunque luego muchas de las mujeres que tenemos en nuestros países como México, Argentina, Chile, Colombia, son mujeres que vienen de entreguerras, de Europa, pero hicieron su carrera y su vida en nuestros países. Entonces ya las consideramos como parte de nuestra vida y son estas dos fotógrafas y pude meter otras tres que encontré algo muy breve ya en los apéndices. Y yo sé que hay otros nombres, porque en ese librito que yo conseguí, que mencioné antes, de la historia de la fotografía en Colombia, encontré otros nombres, pero nada más sabía el nombre. Entonces no me consta que hayan nacido antes de 1920 y por eso no me atreví a incluirlas. Y bueno, les agradezco mucho su atención y ahora vamos a pasar a ver si hay preguntas, otra cosa, y a ver si no me fui demasiado rápido, porque a veces yo hablo mucho y entonces quisiera detenerme en pequeñas cosas, pero a lo mejor dejo de presentar parte o dejo de decir algo importante para ustedes. Y bueno, pues ahora dejo que me pregunten. Muchísimas gracias, maestra, muy interesante. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Ella ha surgido con mucha dedicación sus agujeros históricos para salvar del olvido a fotógrafas de quienes hoy estamos conociendo, la mayoría de nosotros, muchas de ellas, ¿no? Una reivindicación también con las féminas. Y aquí tenemos el libro. Ella ya sacó este primer tomo y nos acaba de mencionar que está preparando, está en imprenta, pronto a salir esa segunda edición. Maestra, es un coffee table book, es un libro muy lindo, muy bien diseñado, con una impresión impecable y, bueno, muy rescatable también el archivo que ha sido impreso en estas páginas, bellísimo. Vamos a pasar al tema a las preguntas con el público y yo quisiera saber, maestra, iniciando con las preguntas, las mujeres de hoy en día, las fotógrafas de hoy en día, ¿cuál es ese panorama? Y con este machismo ramplante que tenemos en todos los países latinoamericanos, ese odioso sistema que que ha hecho que invisibilicemos a las mujeres en todos los sentidos, en todos los campos. Los hombres estamos en mora de hacer una mea culpa y ejercer un activismo también junto con ellas para que sean reconocidas y que no solamente sea una fotógrafa como la maestra Almeida que está mostrándonos hoy esa memoria histórica, sino que también haya fotógrafos o historiadores que reivindiquen esas autoras tan importantes, reitero, como no solamente en la fotografía, en el arte, en la ciencia, en la literatura, que hemos invisibilizado por tantos años. Maestra, hoy en día, las fotógrafas de hoy en día, ¿cuál es ese panorama? ¿Cuál es esa instantánea, esa fotografía instantánea de hoy, 2025, con respecto a las fotógrafas en el mundo y en Latinoamérica? Bueno, desde mi punto de vista solamente, ¿eh? Yo creo que hoy las mujeres lo único que buscamos es la equidad, el que tener los mismos derechos, que por un trabajo te paguen lo mismo y que no le paguen mejor a los hombres. La gran diferencia del siglo XIX o de principios del XX a hoy es que hoy sí gritamos. Además, nos ha ayudado mucho crear colectivos de mujeres porque la unión hace la fuerza y así hacemos más ruido. Hacemos tanto ruido que parecemos que somos muchas y que ya hay gran equidad, aunque eso no es cierto. De repente yo entre mis colegas dicen, ya,
ya estamos cansados, otra exposición de mujeres. Pero no se dan cuenta de que no es otra exposición de mujeres, no se dan cuenta de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. En fin, pero creo que las cosas sí están cambiando. Todavía no logramos tener esa equidad, pero al menos hoy podemos gritarlo. Y las redes nos han ayudado mucho. El que ahora no requieras de que alguien te publique, el que tú puedas hacer un libro de autogestión, por ejemplo, aunque en mi caso no lo hice solita, lo hice con la Escuela Activa de Fotografía de Querétaro. El director es Luis Beltrán y Luis Beltrán fue el que me jaló porque yo no me creía con la fuerza para hacer este libro sola. Y tenemos otro socio que es el diseñador. Él no cobró nada por el diseño. Entonces, qué lindo encontrar dos hombres que crean en ti, en tu proyecto y te apoyen. O sea, de que los hay, es fantástico, pero sí, todavía no logramos la equidad. Lo estamos intentando. Muchas gracias, maestra. Ahora vamos con preguntas del público. Levante la mano quien desea hacer una pregunta a la maestra Lourdes. Ya le pasamos el micrófono para que formule su inquietud. Bien, muchas gracias. Un caballero. Maestra, muy buenas tardes. Muchas gracias por tan excelente presentación. Dos preguntas en una. ¿Cuál es el mejor chisme del libro? Y en tu opinión, ¿cuál es la mejor fotografía? Y eso es imposible. No hay el mejor chisme ni la mejor fotógrafa. Hay muchos. Es que, y siempre habrá uno que sea tan bueno que ni siquiera lo sabemos. O buscando lo encontraremos. Qué pena que no te pueda decir. Obviamente uno tiene luego algunas favoritas, ¿no? Pero yo tengo muchas. La verdad que yo me sorprendí de encontrar tan buenas fotógrafas, ¿no? Y hay fotógrafas, por ejemplo, nacidas en 1791, que la confundían con Talbot. Y el investigador de Talbot dijo, no, estas fotografías no son de Talbot. Y así fue como encontraron que eran de una mujer que también hacía grabado. O sea, otra cosa que pasaba mucho es que por ahí en libros de historia, todas las fotos que ustedes ven que dicen desconocido, seguramente son de mujeres. Disculpa que no te pueda responder, no creo que haya una favorita ni un chisme favorito. Hay muchos chismes favoritos y muchas fotógrafas favoritas. También te gusta el chisme, ¿no? Bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién más? ¿Quién levantó la mano? Allí. Vamos con una dama. También recordé, maestra, la autora de la cenotipia, ¿no? De la botánica inglesa. Ah, claro, que además hizo el primer libro que se conoce de fotografía y se lo atribuyen también a Talbot. Ella está en científicas, por supuesto. Y su mejor amiga que también hacía cianotipias. Muy bien, vamos con la pregunta de la dama. Hola, bueno, me encantó esta charla. Primero quería hacer una aclaración. Para mí no es un comic book, creo que no es un libro de adorno, es un libro de historia muy poderoso, que es muy necesario. Entonces, como que sí me gustaría hacer esa aclaración. Y también, ¿qué hacer con el enojo? No escuché nada. No, ¿ya? Perdón, es que se corta. ¿Me podrían repetir a alguien? Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Más ¿Ahí me escuchas? sí. ¿O más duro? Maestra, ¿escucha? No, se corta. Es que se corta. Yo oigo pausado. Formula la pregunta. ¿A mí me escucha bien, maestra? Sí, te Sí, escucho. formula la pregunta y yo se la traslado si no la escucho bien. Bueno, me podrías primero decirte que siento que decir que es un comic book es minimizarlo un poco porque es un libro de historia muy poderoso.
es qué hacer con el enojo, porque muchas veces frustra el que no hayan espacios o que están como peleando, peleando, peleando. Entonces, ¿qué hacer con ese enojo y esa frustración que muchas veces nos lleva a una como mujer a dejar de tomar fotografías? Mira, en mi caso, ahora sí te escuché. En mi caso, ¿qué hice con el enojo? 2 volúmenes de mujeres fotógrafas. Dos volúmenes que además aclaro, cuando digo copy table book es por la factura, no tiene que ver con el contenido. Cuando digo es como editor también, encuentro un libro de muy buena factura que cuesta muchísimo realizarlo, un gran esfuerzo, pero eso no minimiza el contenido que obviamente pues es claro para todos nosotros y hay que explicarlo, que es importante. ¿Alguien más tiene una pregunta por allí? Oigan, pero sí respondí, ¿era esa la pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Vamos a la siguiente. Ah, tenemos dos. Muy buenas tardes, gusto haberme escuchado esta tarde y para mí una persona que está empezando la fotografía, que solamente comienza en estos momentos, ¿qué le puedes decir? Ay, sí, no Alguien escuché. que empieza con la fotografía, que es neófita en el asunto, que está empezando con la fotografía, ¿qué consejo le daría, maestra? Mira, esa es una excelente pregunta. Mm, si empiezas, necesitas mucha disciplina. Trabaja todos los días. No creas que te va a llegar la inspiración del cielo. La inspiración solamente te llega trabajando. Otra cosa es, imponte ejercicios, los que sean, pero toma fotografías todos los días. Y sobre todo tienes que tener confianza en ti y creer en tus sueños. Quien persigue sus sueños los alcanza. Imagínate todas estas mujeres que contra viento y marea lograron cumplir sus sueños. ¿No lo podrás lograr tú? Otra pregunta. Hola, ¿me escucha? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el conocimiento compartido. Qué bueno saber que lanzó un libro que me lo va a ganar. No sé cómo me lo va a ganar, pero ya sé. Ah, ya sabes que lo vamos a rifar. Obvio. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demoró para escribir el primer tomo? Y la segunda pregunta es, ¿qué la llevó o qué le inspiró para realizar este libro? Muchas gracias. Bueno, los 2 volúmenes tienen que ver con el mismo lapso de investigación. Lo que pasa que como eran muchas fotógrafas, lo tuvimos que dividir en 2 volúmenes. Cuando se imprimió el primero ya estaba prácticamente hecha la investigación de los dos. Me llevó 3 años y claro, en el lapso que pasa del volumen 1 al 2, pues teníamos que conseguir el dinero. Era vender el primer volumen para poder hacer el segundo volumen o parte, porque se paga editor, se paga iconógrafa, se pagan derechos de autor, se pagan muchas cosas. Y cuando entra la plataforma de autogestión como Kickstarter, es nada más ya para la impresión. Ustedes saben, hacer libros cuesta mucho dinero, no es barato. Y bueno, yo sigo investigando. Mira, yo, por ejemplo, algo que me fascina a mí y que no lo dije al principio y les recomiendo para que entiendan de qué estamos hablando. Piensen en sus abuelas, en sus bisabuelas y sus tatarabuelas. A ver, ¿qué hacían sus tatarabuelas? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo eran? Piensen que muchas de las mujeres que están en estos libros son de la edad de sus tatarabuelas, nacieron en el tiempo de sus tatarabuelas. Entonces, al hacer la fotografía, además en el siglo XIX, perdón, ya me expandí. Sí te contesté, ¿verdad? Porque ya iba a decir otra cosa que no tenía que ver con la pregunta. Pero aproximadamente 3 años más, 2 años más que siempre uno sigue viendo si se actualiza la información, si salen nuevas cosas.
Es una investigación como de 5 años. Yo sé que los historiadores les toma mucho más tiempo porque son mucho más concienzudos. Alguien como yo no, yo soy muy hiperactiva, entonces quiero tener todo más rápido, ¿no? Pero aproximadamente 5 años. Ya me iba por los cerros de Úbeda, ya iba a buscar cosas. Tranquila, maestra. Otra pregunta. Buenas tardes. Maestra, yo tengo dos preguntas más personales. La primera, ¿por qué la fotografía? Y la segunda, ¿cómo le gustaría que la recordáramos? La primera era ¿qué? ¿Por qué la fotografía? ¿Por qué incursionó en la fotografía? Es lo que te entiendo. Ah, mira, ¿Y yo por qué la... no la fotografía? Y la sí, sí, segunda es cómo le gustaría que la recordáramos. mira, yo empecé con la fotografía por curiosidad. Siempre amé, sobre todo, los álbumes de fotografía familiares. Ese es mi máximo en la vida. Empecé por curiosidad, pero nunca fui buena haciendo fotografía en la calle, ni fotoperiodismo, ni reportaje. Yo soy de las personas que ven las cosas, están en mi cabeza y luego hago como las recreo y así hago mis fotografías. Mismo los proyectos documentales que he hecho, que son dos, han sido primero concebidos en mi cabeza y después llevados a cabo. ¿Cómo quiero que me recuerden? Pues a mí no me importaría que me recordaran a mí. A mí me encantaría que recordaran alguna de mis imágenes y tal vez surciendo la historia, o sea, decir, bueno, contribuyó un poco con la historia de la fotografía. Y cosa curiosa, los proyectos documentales son los que, aunque yo haga foto construida, 53 años de ser fotógrafa, imagínense, aunque yo haga foto construida, pues realmente yo hice un proyecto retratando familia por todo mi país y es un documento muy importante, creo. Y a lo mejor recuerden a alguien de mi país esas fotos porque es súper interesante la pregunta que haces. En Colombia, ¿qué saben de mí? Nada. Hoy, gracias a ustedes, ya saben un poquito que hago esos libros, ¿no? Es tan difícil ser universal porque no nos damos cuenta que ser locales es la única forma que nos hace ser universales. Contando las historias de lo que pasa en nuestros lugares, en nuestro entorno, es lo que nos puede hacer universales. Y bueno, si a lo mejor algún día por ahí haya una fotografía mía que alguien recuerde o que me haga universal, como le ha pasado a mi querida amiga Graciela Iturbide, bueno, pues qué maravilla, pero si no, al menos que me recuerden como una persona muy necia y tenaz que pudo lograr hacer 2 volúmenes de mujeres fotógrafas del siglo XIX. Una última inquietud. Ricardo Pacheco. Estoy sin sonido acá. Sí, Maestrísima, si alguien quisiera adquirir uno de sus libros, ¿cómo se puede hacer? Y sobre todo ahorita que sale el segundo libro, porque aquí en Colombia pues es muy difícil poderlo adquirir por Amazon. Entonces yo quisiera que nos hablara un poquitico de cómo poderlo hacer. Y agradecerle haber tenido pues la gentileza de estar con nosotros. Bueno, Ricardo, primero, gracias a ti, porque tú eres el que me invitaste. Entonces, y tú tienes el know-how. Tú ya compraste los libros, aunque la verdad, Ricardo, qué pena. Mandé 2 en vez de 3. Pero bueno, perdonen, no es que yo me quiera aquí. Yo estoy ruquita. La verdad, hay días que digo, caray, pero ¿dónde tengo la cabeza? ¿No? En fin, conmigo. Fíjate que es caro, ¿eh? El correo es caro, el envío es caro, el libro es caro por todos los gastos que ha conllevado hacerlo. Pero yo tengo redes y si me escriben a mis redes, como tú me contactaste, Ricardo, increíble, como tú me contactaste, eh,
y te llegaron los libros en 4 días. ¿Tú sabes cuánto tardó en llegarme la historia de la fotografía? Yo pagué el libro, lo compré, una queridísima amiga, es como mi hija, Carolina Urrutia, que además creo que fue algo del medio ambiente en Colombia, secretaria del medio ambiente, ella estudió con mi hija, me mandó el libro y tardó en llegar como 3 meses. Yo ya lo daba por perdido, yo dije nunca va a llegar. Y a ti te llegó en 4 días, o sea que hay mucha esperanza, ¿no? Eh, Cuando el libro debe salir como por finales de septiembre, calculo yo, lo avisaremos, bueno, benditas redes, lo avisaremos en redes y conmigo, y claro, me tienen que hacer el pago y se los mando. Soy confiable, ¿eh? Yo ya ahorita quedé con Ricardo que les repongo su libro como sea. Maestra, pues no queda más que agradecerle su tiempo, compartir los conocimientos, como alguno decía también, felicitarla por esa gran labor, por esa gran trayectoria y bienvenida a Colombia siempre. Ay, pues muchísimas gracias. Aquí la única agradecida soy yo de que me hayan escuchado y que me hayan dado la oportunidad de presentar mi libro. Muchas gracias por esta oportunidad y por haberme escuchado. Espero que no los haya aburrido. Mil gracias, un fuerte aplauso para la maestra Lourdes Almeida. Pues muchísimas gracias a todos. Y espero verlos a todos por México en algún momento. Claro que sí. Muchísimas gracias a la maestra Lourdes Almeida y muy interesante su trabajo fotográfico. Los invito a que exploren su trabajo. Tienen uno muy interesante, como ya mencionaba, también fotomontaje, tiene uno muy interesante de los zapatos de migrantes. Uno que empezó a raíz del registro que le estaba haciendo a sus nietas de sus zapatos. Ah, mira, Y esto Miguel. ¿Sabes eso? Mira, qué bien, qué lindo. Y esto la llevó a ese proyecto, ¿no, maestra? Sí, bueno, fue un proyecto de largo aliento, 18 años duró, porque el registro de mis nietas, yo no sé si en Colombia se use hacer esto de fiesta de 15 años, no lo Los sé. 15, sí, señora. Entonces, fue mi regalo, en vez de darles una fiesta de 15 años, fue regalarles los pasos de su vida. Pero en el ínterin busqué diferentes proyectos que tuvieran que ver con zapatos. Bueno, es un interesante proyecto fotográfico para que lo miren, lo estudien, y ahora con lo que acaba de decir la maestra, otra reivindicación. Siempre digo, de los artistas, fotógrafos de proyectos de largo aliento, como Sebastián Salgado, ahora ya toca decir bueno, siempre pensamos en hombres, decir que la maestra Lourdes también tiene trabajos de largo aliento, como este de 18 años, ¿no? Oye, pero Miguel, en Colombia hay muchos fotógrafos que han hecho largo aliento. Hay un fotógrafo que se llama Andrés Cardona, no me acuerdo el apellido, Andrés, que tiene un proyecto genial buscando a su madre, que tiene que ver con la guerrilla, buscando el cadáver de su madre. Y le tomó casi 30 años, bueno, a lo mejor confundo mi memoria, pero pues en Colombia también hay grandes fotógrafos, ¿eh? Pues maestra, es un placer, podríamos quedarnos horas hablando con la maestra, muchísimas gracias. Reitero la bienvenida que siempre tendrá en Colombia y muy agradecidos estamos las personas que están en este momento en el auditorio. Vamos a pasar a un break y luego estaremos con los siguientes invitados. Vendrá a continuación Camilo Giraldo con fotografía, emprendimiento y emociones. Los invito a que se tomen un cafecito, que pasen por los stands que están ofreciendo diferentes productos y regresamos muy puntualitos, como lo han sido ustedes, a las 4:30 para esta siguiente charla, un coffee break. Y regresamos en esto, que es la celebración del Día Mundial de la Fotografía.